Entonces aquí vamos a empezar a grabar. Aquí deberíamos estar grabando la clase práctica de probabilidades, ¿sí? Que era un lunes feriado y no hubo clase, así que empezamos hoy día. Tengo preparadas algunas cositas bien cortitas. En la clase intentaba hacerla muy corta y muy aterrizada. ¿Por qué? Porque tomé elementos de unas preguntas que dan del modelo de matemáticas, este modelo de prueba, que yo creo que es lo más cercano a lo que se van a encontrar en la PSU. Así que estas son tres preguntas, así que tienen que conocerlo al revés y al derecho. Están muy fáciles, se van a dar cuenta que si conocen em, si conocen bien estas preguntas y al revés y al derecho, quizás poniéndose en casos excepcionales dentro de estas mismas preguntas, yo creo que van a tener gran parte asegurado. Así que aparte yo creo que es una de las partes más entretenidas de la prueba. Eso ya es una consideración personal. Así que estamos en el práctico correspondiente. Vamos a hacer un recreo intermedio viendo un video para relajar las neuronas y después seguimos con un ejemplo del video. Ya, entonces aquí tenemos la primera pregunta, que es la 58 de esta prueba modelo que yo le había contado. Dice que al hacer un dado cargado numerado del 1 al 6, claro, un dado clásico, la probabilidad de que salga un número par es el doble de la probabilidad de que salga un número impar. Ya, entonces de partida tenemos un dado cargado. Y eso es algo problemático porque creo que no lo hemos visto mucho. Ya, entonces la pregunta es, si se lanza este dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número impar? Bueno, esto igual se puede realizar de forma más o menos intuitiva, creo yo, y de seguro ya hay personas que pueden contestar esta pregunta con facilidad, pero de todas formas necesito que pongamos atención en la forma en la cual yo voy a expresar esta pregunta porque les va a servir este tipo de análisis para en el caso de que se complejice más el ejercicio. Ok, ya. Entonces tenemos el dado. Tenemos un dado común que va desde el 1 al, aquí tenemos el 2, el 3, y ustedes saben ya que por del otro lado debería tener el 4, el 5 y el 6. ¿Cierto? Entonces nosotros ya sabemos que el espacio muestral de este dado va a estar dado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Súper eh, aterrizado. Ya, entonces, la probabilidad muchas veces, y puede que si siguen estudiando una carrera relacionada con probabilidades, la van a encontrar como una especie de función. Bueno, una función por parte. Ya yo lo voy a expresar así simplemente para que quede claro, pero muy simple, de forma muy simple, lo que hace es aterrizarlo en distintas opciones, ¿cierto? Entonces, va a tener una probabilidad X si, perdón, otra letra. No, vamos a decir que va a tener una probabilidad A si X es impar y va a tener una probabilidad B si X es par. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros podemos designar de forma diferenciada cuando nosotros nos pillamos la probabilidad de que nos salga un número par, aquí abajo en el caso del B, el número impar. Habitualmente nosotros, como suponiendo lo que se hace por lo general, es asumir que todos tienen la misma probabilidad de salir, ¿cierto? Entonces en el caso impar, ya que son elementos complementarios y tienen la misma probabilidad de salir, deberíamos decir, si es que lo estuviésemos pensando así, suponiendo así, que sería de un 50%, y esta también sería de un 50%, ¿cierto? Que recuerden que las probabilidades se expresan en función de entre 0 y 1, siendo 1 un caso seguro y siendo 0 un caso imposible. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros nos damos cuenta que la suma de estas dos probabilidades
nos daría el 1. Y esto es lo importante que tienen que notar para realizar este tipo de ejercicios. Ahora no estamos bajo este contexto. Estamos bajo otro contexto donde las probabilidades de que salga impar y par son distintas, ¿cierto? Aquí dice la probabilidad de que salga un número par es el doble de la que salga es el doble de la probabilidad de que salga un número impar. Es decir, que si la probabilidad de impar va a ser A, dice la probabilidad de que sea un número par es el doble. Entonces debería ser 2A. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la base de la construcción mediante la cual vamos nosotros a conocer el número de A. ¿Por qué? Porque la suma de estas dos probabilidades, porque existe otra opción que sea par o impar, nos va a dar 1. Entonces aquí nosotros llevamos al álgebra derechamente. Vamos a seguir aquí. Entonces, aquí nosotros sabemos que 1, que va a ser la totalidad de la probabilidad, es decir, que salga un número par o impar, va a estar dado por la suma de la probabilidad de que salga impar más la probabilidad de que salga par. ¿Ok? Y aquí entonces ustedes tienen un 1, va a ser igual a, sumamos las A, 3A, y una vez dividiendo el 3, nos damos cuenta que un tercio va a ser la probabilidad de A, es decir, de que sea impar. ¿Qué nos preguntan? Si se lanza esta, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número impar? Justamente lo tenemos aquí, un tercio. ¿Sí? De esta forma, ¿qué se cumple? Que la probabilidad de que salga impar, de que salga par, que si nosotros reemplazamos la A, bueno, la multiplicamos por 2, 2A, que sería la probabilidad de que salga A, va a ser 2 tercios. Entonces, de esta forma, haríamos que la probabilidad de que salga par, que va a ser 2 tercios, más la probabilidad de que salga impar, un tercio, sumen 1, ¿sí? 2 tercios más un tercio sumarían 1. Entonces, de esta forma, podemos nosotros conocer de cualquier forma que ustedes puedan plantear, si quizás que ponerse en un caso hipotético en el cual sea el triple, el cuádruple, de que la probabilidad de que salga par es el cuádruple o triple de lo que salga en par. Y ahí podríamos usar el mismo método para ver cuál vendría siendo las probabilidades que se le asignan a cada evento. ¿Ok? Pero esta es la base mediante la cual nosotros vamos a construir este tipo de ejercicio. ¿Ya? Es súper simple, un poco intuitivo y no está de más, al menos la prueba, aunque suene como muy intuitivo, hacer unos cálculos muy simples como este. ¿Sí? Ahí, a menos que estén contra el tiempo. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos la primera opción que vendría siendo la C, ¿cierto? ¿Dónde está el puntero? Va, por eso está en la piel. Ok, tenemos la primera pregunta lista. Vamos por la segunda. Dice, en un mazo de cartas de naipe inglés, nosotros ya sabemos que el naipe inglés tiene 32 cartas. 13 de ellas son de trébol, ¿cierto? Tiene 13 de cada una. Si se extraen al mazo dos cartas al azar, ok, una después de la otra y sin reposición, ya esto, márquenlo, ¿cierto? La reposición es importante. Sin reposición, una después de otra y sin reposición. ¿Cuál es? Bueno, recordemos, esto implica que una vez que yo extraigo la primera carta, que habían 52 total, yo extraigo la primera carta y yo esa carta no la repongo. Por ende, en la segunda extracción que yo haga, van a haber 51 cartas, no van a haber 51. Entonces eso va a ser importante dentro del cálculo de la probabilidad. ¿Okay? ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean trébol? Ya, entonces muy simple. Aquí tenemos que usar la plus, ¿cierto? Donde tendríamos que, bueno, aquí había sería ideal como poner esa imagen de que tenía el profe Mati de la clase pasada, con todas las cartas. Bueno, y nos daríamos cuenta que son 13 las cartas que van a ser los tables, ¿cierto? Y como nosotros lo que queremos calcular, vamos a hacer el cálculo para la primera extracción. La primera extracción. Ya, entonces, la primera extracción, tenemos 13 tréboles de 52 cartas. Si nosotros hacemos que la extracción al azar, deberíamos tener un total de 52 opciones, siendo 13 las que a mí me van a servir dentro de este evento,
que resulta en extraer precisamente una carta que sea trébol, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, y aquí podemos simplificar el tiro si quieren, y vamos al segundo evento, a la segunda extracción. Entonces, yo ya habiendo sacado ya un trébol, quiere decir que ya no quedan 13 tréboles, po. Ya como extraje uno y no lo repuse, ahora me van a quedar solo dos opciones, que van a ser mis casos favorables, ¿cierto? Y en el denominador iría el caso total de las cartas que hay, y como ya extraje una y no la repuse, ahora me quedarían 51 cartas, ¿cierto? Esto asumiendo que yo extraje un trébol, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago yo con estas dos probabilidades? Como son eventos independientes y ninguno depende del otro y son excluyentes también, eh, nosotros deberíamos multiplicar mediante el principio multiplicativo, ¿cierto? Estas dos probabilidades, siendo 13 dividido en 52 por 12 dividido en 51. Aquí ustedes sí que después, si quieren después lo pueden calcular, pero las opciones nos muestran este formato. Y creo que sería la A, 251, sí. Ahí tiene 52. Ven, aquí está el error. No asumió que se retomaba que se reponía la carta. Bueno, aquí podemos empezar a analizar y se están sumando. Ahí no tiene mucho sentido, porque aquí, cuando ya extraigo la primera carta, ya existe una probabilidad asociada. Pero si yo quiero y le pongo una condición más difícil, que sería ya ahora tenéis que repetir el trébol, eso significa que nuestra probabilidad baja, ¿cierto? Porque es muy poco probable que yo saque de nuevo, si es que lo estuviésemos haciendo de verdad, al azar un trébol de nuevo, ¿cierto? Entonces ahí desde el punto de vista lógico, la probabilidad de sacar, la probabilidad total disminuiría, ¿cierto? Y es por eso que tiene sentido que yo le multiplique un número entre 0 y 1, ¿cierto? Porque haría que el número inicial disminuyera, ¿cierto? Entonces la probabilidad disminuiría. En cambio, no es así si yo lo estoy sumando, ahí yo le estoy aumentando la probabilidad. Y son dos eventos, bueno, ahí ya también podríamos usar distintas formas de abordar este problema, pero lo importante es entender, bueno, estas pequeñas cosas que yo les contaba. Sí, entonces ahí ya sabemos que va a estar determinado por este tipo de ejercicio. Este tipo de ejercicio yo creo que les va a salir sí o sí. Así que ahí podríamos buscar otro ejercicio y yo lo voy a subir. Tengo una guía, no la quise subir porque tenía probabilidad condicional y no entra en esta prueba. Pero se lo voy a tener que subir. Vamos con el recreo ahora. Entonces, debería compartir. Este va a ser el video para que ustedes puedan descansar su mente. Ojalá es que se pueda escuchar. Yo creo que sí. Vamos a hacer un video de reacción. El día de hoy nos embarcaremos a conquistar el nuevo mundo por España. No. Por España. Por gloria. Por oro. ¡Viva Cortés! Altivo. Hacia el frente. ¡Siete! ¡Sí, señor! ¡Compadre! ¡Oro para mí! ¡Ey! ¡Oro para ti! ¡Ey! ¡Oro por montones! Ellos ganan. ¡Una ronda más! Chicos, están quebrados. ¿Ya no tienen con qué apostar? ¿Ah, sí? Tengo esto. ¿Un mapa? ¿Un mapa? Un mapa de las maravillas del nuevo mundo. Bueno, le echaré un vistazo.
Se va por aquí, por acá, por allá, por allá, por allá, por allá. ¡Tulio! Discúlpenos por un momento, por favor. Tulio, mira, el Dorado, la ciudad de oro, podría ser nuestro destino, nuestro futuro. Miguel, si yo creyera en el destino, no jugaría con dados cargados. No me convencerás. No, 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 no. He dicho una ronda más. Mi mapa contra su dinero. De acuerdo, pequeño, otra ronda. No con esos. Esta vez usaremos mis dados. ¿Algún problema? No. Voy a matarte. Entonces debería salir. Vamos, amigos, papá necesita ese insulso mapa. ¡Cállate! ¡Quiero ver un 7! ¡7! ¡Qué suerte! ¡Sí! Bueno, ahí lo tienes. Fue un placer conocerte. ¡Son dados cargados! ¿Qué? ¿Me diste unos dados cargados? ¡Me dio unos dados cargados! ¡Guardia! ¡Arréstenlo! ¿Acaso osas poner en duda mi honor? ¡Fue él el que jugó sucio! ¡Arréstenlo! Engañó a esos marinos y les quitó su dinero. Oh, ahora soy el ladrón. Sí. Solo mírate al espejo, compadre. O devuelve su dinero o... ¡En guardia! ¡En guardia, ponte tú! Te brindaré el honor de una muerte rápida, sin dolor. Pero no con eso. Prefiero pelear de frente. ¿Tienes algo que decir? Te cortaré en pedazos, tonto. ¡Qué mediocridad! Deja que sea tu espada la que hable. Eso haré, pero te advierto que su charla es violenta. ¿Y esto qué? Eres un pobre amanerado, tonto. Tú peleas como mi hermana. Tonto, hermana, he peleado. Eso es un cumplido. ¡Miserable! ¡Desgraciado! ¡Ay! No, el rostro no, el rostro no. Damas y caballeros, decidimos que es un empate. Son un gran público. Gracias por venir. Hasta la vista. Adiós. Ya, ahí está el video. Ni siquiera ver uno de Peppa Pig. Ahí me avisa. Para otro. Para otra oportunidad. Ya, ¿por qué te mostré este video? Bueno, va a revisar un rato, la verdad. Creo que se nota mucho que es una de mis películas. Ya, pero me quería centrar en el juego que ellos jugaban. Entonces ellos tenían 2 dados, ¿cierto? Y aquí no vamos a asumir que son cargados, pero vamos a ver qué van a ser 2 dados. Ya, ¿qué es lo que yo quería hacerles ver? Entonces, el juego consistía en que, bueno, si sacaban un 7, ahí ellos ganaban. Entonces yo les pregunto a ustedes, si eligieran un número que para tirar los dados, y ustedes ganaran cuando sacaran ese número, ¿qué número elegirían ustedes? Entonces aquí me gustaría que pudieran pausar el video y planteárselo, pensarlo, hacer cálculos si quieren, y yo vamos a, una vez que ya tengan la respuesta, la dejan en los comentarios. Y nada, voy a proceder a hacer el cálculo de este problema. ¿Okay? Ya, entonces, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Bueno, sabemos que el espacio muestral de cada dado está representado por 2 números, ¿cierto? Voy a poner aquí arriba. Creo que se está compartiendo bien esto, ¿no? Pantalla 2. Sí. Entonces ahí tienen el video de YouTube. Ya, entonces, 2 dados. Y lo que importa va a ser la suma de estos 2 dados. Entonces ustedes pueden, nosotros nos podemos poner en los casos
mediante los cuales pueden salir vamos a hacer el espacio muestral de este experimento, que vendría siendo la suma de dos dados, ¿cierto? Entonces, ¿qué casos tenemos? Bueno, tenemos, por ejemplo, el mínimo que nos puede salir es que nos salgan dos unos, ¿cierto? Entonces tendríamos que el primer caso, el primer evento, que podría ser que me salían dos. Ahí me podía salir que me salían tres, que me salían cuatro, con dos de dos, o con uno de de 1 y uno de 3, ¿cierto? Después tenemos el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el máximo vendría siendo que me salieran 2, 6, ¿cierto? Y el 12. Entonces aquí tenemos un conjunto de opciones que vendría representando en nuestro espacio muestral una vez que yo considero, ojo, la suma de los dos dados que a mí me salen, ¿cierto? Bueno, el que esté boca arriba, ¿cierto? Aquí en este caso tenemos el 12. Ya, entonces mi pregunta es, ¿cuál es más probable que salga? Que es cuando nosotros deberíamos usar el principio de multiplicación, ¿cierto? Son dos dados independientes y el hecho de que sean dos dados distintos nos hace entender que son procesos, que son eventos excluyentes, ¿cierto? No existe ninguna dependencia del uno del otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que empezaríamos a hacer? Primero, vamos a calcular cuánto es la probabilidad de que salga un 2. De aquí vamos a hacerlo con cada. Entonces, la probabilidad de que me salga un 2, y aquí tenemos la opción, la única opción de que sea que en el primer dado me salga un 1, perdón, ahí, el primer dado me salga un 1 y en el segundo también. ¿Cierto? Esa es la opción que tenemos. Ahora, como hay una totalidad y nosotros sabemos que mediante el principio multiplicativo, esto debería ser, este evento estaría representado por la probabilidad de que salga un 1 en el primero y un 1 en el segundo. ¿Ok? Y como son dados independientes, usamos la regla y aquí tendríamos que la probabilidad de que salga un 2 estaría representado por 1 sobre 36, ¿cierto? Vamos a hacer eso mediante todos los dados, ¿cierto? Entonces, para que me salga 3, ¿cuántas opciones tenemos? Bueno, tenemos que me salga un 1 y un 2. Y la opción al revés, que me salga en el primer dado un 2 y en el segundo me salga un 1. Entonces aquí vamos a ponerlo por 2, dando a entender de que una vez que se da vuelta, también sirve ese caso, y es un caso independiente. ¿Sí? En este caso el orden va a importar. Entonces en este caso haríamos el mismo cálculo, y tendríamos que esto tendría la probabilidad de ser un 2. 2 de 36. Ok, de aquí podemos empezar a hacer el 4, el 5, el 6, el 7. El 8 lo vamos a hacer en otro lado. Ya, 4, que me salga un 4. Me sirve que me salga un 1 y un 3. Y esto por 2, ¿cierto? Que sirve que me salga un 3 y un 1. Y también que me salgan dos 4. O sea, 2, 2. ¿Sí? Ya, este caso no es por 2, porque no existe una alternativa a que dé vuelta los dados, bueno, ya que en cada uno de los dados salió 2. Entonces eh, no tiene sentido darlo vuelta. Entonces en este caso tendríamos, bueno, 2, 3. Bueno, aquí nos damos cuenta que la cuestión va ascendiendo a medida que nosotros nos vamos acercando al centro. ¿Sí? 3 de 36. Tenemos 3 casos. Bueno, aquí podemos después, bueno, el 5, digamos, el 1 y el 4. Y el 4 y el 1. También tendríamos el 2 y el 3. Y el 3 y el 2. ¿Cierto? Entonces aquí tendríamos 4 de 36.
El 6 tendríamos que estaría dado por el 1 y el 5. 2, 3, 4, 5. Y el 5 y el 2. El 2 y el 3 y el 4. Y el 4 y el 2. Y aquí tendríamos el otro caso que vendría siendo que me serían 2, 3. Y este caso no tendría un por 2 porque serían el mismo caso el que le damos vuelta, ya que en la pues sería un 3. Entonces tendríamos 5 de 36. Bueno, aquí podríamos seguir, pero yo creo que ustedes ya se dan cuenta que aquí vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente vendría siendo 6. Sí. De todas formas, vamos a tener que hacer. Ya, entonces, 1 y 6. Por 2, 6 y 1. El siguiente sería 2 y para que sea 7, 5. Y esto para que sea 5 y 2. Y luego tendríamos el 3 y 4. 3 y 4. Esto por 2 que será 4 y 3. ¿Cierto? Entonces en el caso tendríamos 6. Vamos por el 8. Vamos a hacerlo acá abajito. Va a ser el último. Entonces, para que me salga 8, ¿qué me sirve? El 1, no, ya no me sirve el 1. Porque el máximo que tenemos a este lado va a ser el 6. Entonces aquí empezaría a servir el 2 y el 6. Bueno, y el 6 y el 2. Después tendríamos el 3 y el 5. 1, 2, 3 y el 5. Bueno, ahí hay un 5. Y el 5 y el 2. Y también nos faltaría el 4 y el 4. 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y no se da vuelta. Así que tendría dado por 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí aquí empezó a bajar, mira, fíjense. En el 8 empezó a descender. 5, 6, después empieza el 5 y ahí de ahí yo le hago el spoiler si quieren hacer el cálculo. El 9 vendría representado por 4 de 36. El 10 por 3 de 36. El 11 por 2 de 36. Y ahí terminaríamos el 12 con el 1 de 36. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, hay varias conclusiones que podemos saber de esto. Y lo que yo quería mostrarle, bueno, eso después. Pero, por ejemplo, la probabilidad de que me salga un 2, que va a ser 1 de 36, va a ser igual a la que me salga un 12. ¿Ok? Entonces, digamos que estos son eventos que tienen la misma probabilidad de salir. Y a medida que nosotros nos vamos centrando, por ejemplo, estos dos, después tenemos estos dos, después tenemos estos dos, estos dos, me faltó, ahí está. El 7 es el de máxima probabilidad. Y si ustedes quieren, por ejemplo, pueden sumar todas estas probabilidades y se van a dar cuenta que va a terminar siendo 1. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 5 más 4 más 6. Bueno, y ahí va a hacer completar la probabilidad de que eso pase en sí. Entonces, ¿qué es lo que les quería yo mostrar con esto? Bueno, hacer un ejemplo mediante el cual mostrarles cómo funcionaría el cálculo de encontrar o calcular la probabilidad de que salga con un número en particular. Y también quería mostrarles, y aquí es cuando voy a hacer una cuestión más improvisada, donde voy a poner el orden de los números. Quiero hacer un gráfico, ¿okay? Un gráfico de frecuencia. Y una F. Entonces voy a poner el 2 aquí, 3, 4, 5, 6, 7, y vendría siendo el máximo. ¿Qué? ¿Por qué están títulos? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, hasta el 2, 7. Bueno, es que no me permite rayar aquí. 8, 9, 10 mil. Aquí tenemos, estamos con subtil. No, estamos millonarios acá. Bueno, aquí 10, 11. Por favor, no me falles. 11 y 12. El último no nos correspondería. Entonces, una vez que nosotros podamos hacer la frecuencia de que el primero teníamos 1 a cada lado, ¿cierto?
Luego tendríamos 2. Luego tendríamos 3 para los siguientes. Entonces esto seguiría así, acercándose hasta el 7, que es justamente el número que debieron haber elegido. 6. Bueno, aquí me confundí porque está el 9, el 8 con el 6. No, me confundí. 2, 3, 4, 5, 6. 12, 11, 9, 10. 9, este es 10. 10, 9, 8 y el 7 que vendría siendo el más alto. Ya, entonces, esta distribución, y aquí lo quería mostrar, esto no entra en la prueba, pero les va a salir más adelante en la vida. Este tipo de distribución se llama distribución normal. ¿Sí? Y se encuentran muchas cosas en la vida real. Y también se llama campana de Gauss. Si por ejemplo hubiese hecho estos gráficos más altos, hubiese tenido una forma de campana. Así. 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 Ya, vamos, no me falles. No me falles ahora. Así. Sí, y que explica, bueno, muchos fenómenos en la naturaleza e incluso la prueba de PSU está hecha para que tenga este tipo de distribución. Aquí donde la mayoría de los puntajes va a estar en torno al promedio y que los puntajes más altos, los puntajes nacionales y los más bajos, tengan una menor frecuencia. Ujú. De hecho, creo que tengo entendido de que bueno, al final de la revisión de la prueba, ustedes van a tener preguntas buenas y preguntas malas, ¿cierto? Pero no pasa que no existe una relación mediante los años entre lo que vendría siendo la cantidad de buenas que tuviste respecto a tu puntaje. ¿Por qué? Porque lo que se hace es, ustedes toman los puntajes de todos y los normalizan, es decir, los meten a un cálculo que lo que hace este cálculo es expresar un puntaje con el fin de generar particularmente este tipo de curva. ¿Sí? Por ejemplo, si hubieron muy pocas personas que les fue bien, y por ejemplo no hubo nadie que las tuviese todas buenas, bueno, el 850, que vendría siendo el puntaje máximo, creo, ya no estaría dado por la persona que tuvo todas buenas, porque nadie la tuvo buena, y en ese caso pasaría a ser el que tuvo una mala, y el resto las tuvo buenas. ¿Sí? Entonces, de esa forma, se le asigna este número de tu puntaje al cómo te fue también respecto al resto. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de normalización, y ahí estamos hablando de cosas más complejas. Pero quería que conocieran la existencia de este fenómeno, y esta campana yo creo que la van a ver sí o sí, en algún momento. Ya, vamos a seguir con la última pregunta y terminaríamos. Mira, tenemos subtítulos. Qué bello. Ya, tenemos la última pregunta. Creo que voy a tener que modular mejor para que se vean los subtítulos. Modular. Ya, entonces dice, un estudiante contesta una prueba en la que cada pregunta tiene 5 opciones y solo una de ellas es la correcta. Estamos nuevamente haciendo cálculos para la prueba PSU. Entonces, nuevamente un estudiante contesta una prueba en la que cada pregunta tiene 5 opciones, o sea, de la A a la E puede ser, y solo una de ellas es la correcta. Si responde las 3 últimas preguntas al azar, y de manera independiente, obvio, o sea, no está obvio, ¿cuál es la probabilidad de tener estas 3 respuestas correctas? Ok, entonces, de manera independiente hace referencia de que van a ser su suceso independiente, y de que el hecho de que yo marque la B en la primera no implica que yo no marque la B o que marque la B.
sino que tendríamos que considerarla como eventos totalmente aleatorios entre ellos. O sea, claro, que no existe una dependencia. Ya, pues entonces, si nosotros en la primera, y aquí es súper simple, vamos a hacer 3 casos, vamos a tener 3 preguntas de cualquier día. La pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. Entonces, si nosotros tenemos que son 5 alternativas por cada una, y yo la contesté al azar, ¿cuál es la probabilidad de que en la primera pregunta ya lo hubiese tenido buena si yo la contesté al azar? ¿Ya? Entonces, como existe una totalidad de 5 preguntas y solo una era buena, esta vendría representando la probabilidad de que yo le hubiese achuntado a la pregunta. Fíjense que es 1 en 5. ¿Ok? Bueno, y pasa lo mismo en la segunda pregunta y en la tercera pregunta. Y ustedes pueden contestar toda la prueba si quieren al azar. Entonces después tendríamos que en el siguiente fenómeno también tendría solamente una buena de 5 opciones. Y en la tercera tendría una buena de 5 opciones. Entonces la probabilidad de que de este suceso, es decir, que en la primera te tuviese buena, que la probabilidad de un quinto, la segunda que son eventos independientes y que la tercera también pase, estaría dado por la multiplicación de estas 3 fracciones. Y que aquí estaría dado por este de aquí. Sí, la multiplicación de un quinto, o sea, por elevado a 3. Ahora, es más probable, por ejemplo, haberse equivocado. Fíjense, en una. Si, por ejemplo, la primera tuve buena, la segunda me equivoqué, o sea, la probabilidad de equivocarme es mucho más grande, ¿cierto? Que vendría siendo el complemento al que la tuviese buena. Y en la segunda también, y en la tercera sí la 8 un tercio. Entonces, la probabilidad de que este evento pase va a ser mayor a este de aquí, ¿cierto? Tendríamos, bueno, aquí tendríamos un 5 elevado a 3, y arriba nosotros tendríamos un 4. 1 por 4 por 1, 4. ¿Se dan cuenta? Y en este caso era un 5 elevado a 3 en el denominador, y en el numerador era un 1. Bien, bien poco probable, la verdad. Así que ahí, como consejo, no intenten responder la prueba al azar. Bueno, aquí nosotros podemos, por ejemplo, mucho más probable equivocarse en todas, ¿cierto? Que serían 4, un cuarto, 4 posibilidades, 4 posibilidades. Y ahí nosotros podemos hacer todas las combinaciones, y por ejemplo, tener estas 2 buenas y esta mala. Tener todas estas 2 malas y esta buena. Tener esta mala y las 2 otras buenas. Entonces ahí empezaríamos a sumar y les debería dar en el numerador, una vez que ustedes suman todas estas probabilidades, les debería dar 1. Más o menos lo mismo que hicimos la pregunta pasada. Ya, pero eso, aprovechen esta unidad, subunidad, que de verdad que yo la encuentro sencilla, tranquilita, y algo así. Ya, eso es la clase de ahora. Creo que nos vemos un ratito más en clases. Así que aprovechen que estas preguntas, según yo, simplemente tienen que conocer, haber hecho algunas y tenerlas buenas. Eso, que les vaya